Hola a todos, soy Carlos PC y sé que he tardado un poquitín en traer este vídeo, así que os pido disculpas, pero bueno, ya sabéis el tema de que estamos en vacaciones, que también hay que descansar un poquito y todo eso, pero lo importante es que aquí estamos. Para todos los que sois seguidores del canal habituales, sabréis que últimamente he estado subiendo vídeos al respecto de Motorola, y es que Motorola España tuvo la grandísima amabilidad de prestarme todos los terminales de su gama actual. Así que bueno, aprovecho para darle para darle las gracias a Motorola porque yo de verdad que aún me cuesta creerme que hayamos llegado a este punto. Mi canal sigue siendo bastante pequeño, sigue siendo bastante modesto. Las cifras que tenemos no son para nada pequeñas. Bueno, son pequeñas comparadas con las de otros canales, pero así en general son bestiales, las cifras ya van asustando poco a poco. Y a pesar de no ser el canal más grande, aquí estamos con toda la gama de Motorola para poder comparar. Tal y como dije en todos los vídeos de primeras impresiones y de análisis, que por cierto voy a dejar ahora mismo en pantalla enlaces para que vayáis a ver el vídeo que más os apetezca de todos ellos. Tal y como he dicho en algunas ocasiones, uno de los objetivos que yo quería marcarme con esta oportunidad era comparar toda la gama de Motorola de cara a contestar una simple pregunta. Se supone que todos los dispositivos de la gama Motorola se destacan por ofrecer un rendimiento envidiable en cuanto a dispositivos Android dentro de cada una de sus categorías. Entonces quería responder la pregunta de ¿por qué me iba a compensar comprarme un terminal más caro si con el barato conseguiría lo que necesito? ¿O por qué debería de gastar más dinero que me ofrece realmente un terminal de una gama superior? Este vídeo, voy adelantándolo, se va a basar exactamente en esto, en responder la pregunta de comparar específicamente los tres terminales. Si queréis conocer más a fondo y más en detalle cada uno de ellos, como decía, os invito a pasaros por los vídeos de análisis de cada uno de ellos. No tiene ningún sentido repetir más veces lo mismo, estando los vídeos, que bien bonitos han quedado, ¿verdad? Así que sin más dilación vamos a ir al ataque a por las cosas que yo creo que son importantes tener en cuenta para comparar los tres dispositivos. De todas maneras, en esta comparación va a haber cosas bastante evidentes, como que, por ejemplo, cuanto más baja es la gama de dispositivo Motorola, menos cuidado está el aspecto hardware y físico. Es algo evidente, ¿verdad? Como por ejemplo podemos ver que las dimensiones de los terminales quiero decir que se van volviendo más gruesos. El Motorola Moto E es claramente el más grueso de los terminales de Motorola y también es el más pesado. A pesar de ello, no estamos hablando de un terminal que sea incómodo ni nada así, pero no deja de ser cierto que el Moto X es de los tres el más premium, podríamos decir, el que tiene un acabado más exquisito, más gama alta, para aquellos a los que os importe un poco el hecho de tener un móvil que se sienta agradable en la mano. Más importante aún es destacar algo que ya sabéis, y es que los marcos de pantalla en el Moto X son los más reducidos de toda la gama. El Moto G es el que peor se comporta en este aspecto porque incluye el marco inferior, que no pinta nada ahí, sin ningún contenido, y en el Moto E se ha resuelto perfectamente con el altavoz inferior. Así que, de nuevo, el Moto X sale ganando, pero muy de cerca con el Moto E y su altavoz. Y por cierto, esa es una de las más grandes diferencias que vamos a encontrar en estos terminales. El Moto E y su altavoz frontal es la gran sorpresa del terminal de Motorola de gama baja. Sinceramente, ya lo dije en el análisis, me parece soberbio. No es que sea el mejor altavoz del mundo, pero en un dispositivo de ese precio, la verdad es que cumple más que de sobra. Y sobre todo comparándolo con sus hermanos de mayor precio y prestaciones, que el altavoz es trasero y pues hace lo que puede. Hablando de pantallas, tenemos que la peor pantalla sin duda la tiene el Moto E, que es una pantalla de 4,3 pulgadas que no llega ni siquiera a 720p. Luego tenemos por otro lado el Moto G con 4 pulgadas y media de pantalla, esta vez sí, 720p, pero que es una LCD normal y corriente en comparación con el Moto X, 4,7 pulgadas, 720p, y AMOLED, lo cual implica que tiene mejores colores y sobre todo mejores negros, lo cual, teniendo en cuenta que tiene la pantalla activa de Motorola, los negros son muy importantes. Uno podría pensar que entre el Moto G y el Moto X, al ser la misma resolución en tamaños de pantalla distintos, en el Moto X saldría perdiendo porque la densidad de píxeles es más baja, la pantalla es más grande, la resolución es la misma, por lo tanto hay menos píxeles
en cada centímetro cuadrado o en cada pulgada. Eso es cierto, pero la verdad es que la cifra no es excesivamente exagerada, no es muy distinta, por lo tanto la experiencia es bastante similar en los terminales. Y de hecho en el Moto E, a pesar de tener menos resolución, también se comporta bastante bien. Se nota la diferencia de resolución, pero se comporta bastante bien. No así con los ángulos de visión, donde el Moto E sí que pierde un poco, pero en contrapunto con eso tenemos que tanto el Moto E como el Moto G incluyen LED de notificaciones frontal, no como el Moto X, que por algún motivo no se incluyó en el modelo de gama alta, y es algo que yo creo que puede facilitaros mucho el uso del terminal, el poder comprobar no comprobarlas, sino saber que tenéis notificaciones sin encender el dispositivo. Esto en el Moto X se resolvió más o menos con la pantalla activa, pero no deja de ser más cómodo, en mi opinión, el LED. En cuanto a cámaras, pues bueno, ya sabéis cómo va la cosa. El Motorola Moto E es el que peor parado sale sin duda alguna. Y tanto el X como el Moto G la verdad es que están bastante parecidos, con la diferencia de que el Moto X graba a 1080p con 8 megapíxeles de cámara, mientras el Moto G graba a 720p con 5 megapíxeles de cámara. Y por cierto, el Motorola Moto E es el único de los tres que no incluye cámara frontal para hacer videollamadas. Así que bueno, si es algo que os interesa, pues el Moto E no lo tiene. Por último, una cosa más del hardware que me gustaría destacar bastante es el hecho de que los botones laterales tienen diferente tacto en cada uno de los terminales, donde el perdedor es el Motorola Moto E. Tal y como ya comenté en su vídeo, la tapa trasera es ligeramente más ancha que la tapa delantera, lo cual provoca que al coger el terminal, como habitualmente se hace, el botón no se nota con el tacto. En el Moto G también ocurre, es menos prominente porque el borde, del mismo modo, no es tan ancho como en el Moto E. Y en el Moto X es exactamente igual de ancho el frontal que el trasero, por lo tanto este problema no existe. En cuanto a rendimiento, los tres terminales la verdad es que cumplen de sobra lo prometido por Motorola. En un uso habitual y normal, la verdad es que con los tres puedes encontrar una experiencia buena. La única diferencia, digamos que el que sale perdiendo aquí es el Motorola Moto E, que sí que se le puede notar un poco el peso. Es un Snapdragon 200 doble núcleo y la GPU también es la más pequeña de las tres, así que en juegos, bueno, podrá cumplir con juegos pequeñitos, pero en cuanto le queráis pedir exigencia no lo va a tener. El Motorola Moto G es el único que tiene 4 núcleos, lo cual es algo que se agradece. La verdad es que se le nota muy fluido con tantos núcleos. Y la GPU es ligeramente superior a la que tiene el Moto E, también se le nota, pero por supuesto el Moto X sigue siendo el más potente de los tres, a pesar de ser el más viejo, con su GPU megapoderosa y, entre otras cosas, 2 GB de RAM en comparación con sus hermanos pequeños que solo cuentan con 1 GB. Importante destacar también que el Moto X es el único que no tiene tarjeta de memoria SD, a diferencia de sus hermanos pequeños. Y por supuesto, aunque no es relevante en este caso, el Moto X no cuenta con tapa trasera extraíble. Digo que no es relevante porque en los dos hermanos pequeños Moto G y Moto E, donde sí hay tapa extraíble, no se puede extraer la batería. Sacar la tapa sin sacar la batería es algo inútil, solamente vale para cambiar el color de la tapa trasera. Es una decisión de diseño, a mí ya os digo que no me parece muy acertada, porque las tarjetas SIM y micro SD se pueden insertar sin sacar la tapa con una bandeja, por ejemplo. Pero bueno, oye, son decisiones de diseño. Hablando de tapas traseras, el único móvil que no tiene un flash LED de cámara de fotos es el Moto E, y ahí creo que Motorola también ha perdido un gran punto. Si el Moto E contase con cámara, con el flash trasero, podría hacer de linterna. Y eso, pues quieras que no, es un añadido bastante práctico. Pero no la tiene. Ah, bueno. Muy importante, también se me olvidaba decirlo, el Motorola Moto X es el único de los terminales que únicamente dura un día de batería, a pesar de tener la batería más grande. El Moto G y el Moto E duran ambos un día y 18 horas, más o menos aproximadamente. Por mi experiencia he visto que el Moto E dura un poquito más, un pelín más. Yo creo que en la combinación de pantalla menos densa de píxeles con menos potencia de proceso hacen que dure un poco más, pero por ahí anda la cosa. Casi 2 días sin recargar la batería, eso es importante también tener en cuenta. Si lo que queréis es un terminal que sea gama alta, tope de gama, a un precio más razonable de lo que se suele encontrar uno por ahí de tope de gama, de 400 euros o 500 euros que cuestan, el Motorola Moto X es un dispositivo que cuesta 300 euros más o menos, me parece que ronda eso, y indudablemente cumple como gama alta de la gama de Motorola. En cuanto a prestaciones, en cuanto a diseño, acabados, la verdad es que hay poco que echarle en cara. Un paso por debajo está el Motorola Moto G, que es indudablemente
bueno, indudablemente no lo habéis dicho, lo ha dicho todo el mundo, es el terminal puntero de la gama media. Es la referencia en cuanto a calidad-precio de la gama media y es comprensible. Tiene un rendimiento salvaje, una batería que dura un montonazo, una cámara suficiente y el tamaño y peso son bastante correctos. La verdad es que es difícil decirle que no al Motorola Moto G al precio que está. Y por otro lado, por supuesto, tenemos el Motorola Moto E, gama baja, precio muy reducido y un sorprendentemente buen rendimiento en Android KitKat 4.4. Porque esa es otra. A día de hoy, fecha de este vídeo, todos los terminales de Motorola están actualizados a la ultimísima versión de Android y muy probablemente se actualizarán en el futuro a Android L, sin nombre definido a día de hoy del vídeo. No sé si se llamará otra cosa. Y no creo que tarden mucho en actualizarse. Son bastante veloces en cuanto a ello porque no cuentan con una personalización muy extendida. Cámara regulera tirando a mala. No tiene flash, por desgracia LED es lo único que le podríamos echar en falta, pero por lo demás es un terminal que incluso podría valer de terminal de guerra para irte un fin de semana a olvidarte de cargadores sin mayores complicaciones. Tanto como el Moto G por lo menos. Luego hay algunas preguntas más concretas que a mí se me ocurren, como por ejemplo algo que me habéis preguntado o comentado en Twitter unas cuantas veces, y es que ¿por qué ibas a comprarte el Moto E si por apenas 60 euros más tienes el Moto G, que es bastante superior en unos cuantos aspectos? Pero es importante recordar que el Moto E cuesta 111 o 110 euros, lo cual implica que 60 euros más es casi pagar un 50% más del precio, que no es poca cosa. Si uno está buscando un terminal de bajo coste, pagar un 50% más es una cantidad muy importante de dinero y en el fondo, como digo, si es para un uso normal no hace falta tener más móvil que el Moto E realmente. Por lo tanto, son 60 euros que te puedes ahorrar perfectamente y utilizarlos para cualquier otra cosa. Y si me preguntáis a mí mi opinión personal al respecto, ¿cuál de los 3 terminales de la gama de Motorola es mi favorito? Tengo mis dudas. La verdad es que no sabría decir cuál de ellos. Todos ellos tienen sus grandes virtudes. Es imposible no ver las virtudes que tienen dentro de su gama. Personalmente me gusta más el Moto X. Soy muy aficionado, como debéis de saber ya, a los diseños industriales bien hechos. El Motorola Moto X es indudablemente el mejor diseñado de los 3. Como comentaba antes, tiene una cámara decente, funciona que da miedo, tiene flash LED de cámara. Lo único que le falta es el de notificaciones, por desgracia. Pero por supuesto el altavoz frontal del Motorola Moto E es difícil de ignorar. Es un atractivo que tiene muy importante, un tamaño muy contenido, una pantalla suficiente que funciona perfectamente y esos 2 días de batería que pues parece que no, pero ahí están haciendo peso. Y por último tenemos el Motorola Moto G, que no deja de ser, podríamos llamarle el Moto E vitaminado. Es prácticamente el mismo terminal, pero con mejoras, excepto el altavoz que comentábamos antes. La verdad es que sí, yo diría que el Moto X es el que más me gusta a mí, pero no estoy muy seguro de cuál me quedaría. Depende del presupuesto y de la intención que tenga cada uno. En fin, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo. Un saludo y hasta luego.